El despacho de la directora Weems conservaba esa majestuosa frialdad de los viejos colegios privados. Techos altos, vitrales, un leve olor a madera antigua y autoridad. A través de las ventanas, la tenue luz de la mañana coloreaba de azul el aire. Todo estaba en orden. Pulcro. Preciso. La puerta se abrió lentamente, revelando a Jordan Rick Prime. Entró con paso tranquilo, las manos en los bolsillos de su chaqueta oscura con líneas rojas en forma de V, el cabello peinado hacia atrás, ojos afilados que escaneaban el entorno como si cada rincón escondiera una amenaza, o una oportunidad. Weems, alzando la mirada de los documentos sobre su escritorio. Jordan Daniel Sánchez, supongo. Jordan Rick Prime, inclinando ligeramente la cabeza. Así es. Aunque últimamente me llaman Richard. O eso me decía la poca gente que me hablaba. Weems, hace un gesto para que se siente. Toma asiento, por favor. Ya recibí los papeles de tus padres. Me explicaron que no pudieron acompañarte. Jordan se sentó con soltura, sin mostrar emociones. Colocó su mochila de lado y sacó una carpeta arrugada, colocándola sobre el escritorio con un leve golpe. Jordan Rick Prime. Todo está ahí. Acta, historial médico, registro escolar, y sí, también el reporte de la expulsión. Weems, ojeando con rapidez profesional. Actitudes desafiantes crónicas. Intervención en eventos escolares. Sabotaje organizado con dispositivos no autorizados, la directora alza una ceja. Un dron con pintura ácida. Jordan Rick Prime, cruzando los brazos. Fue casero. Lo armé con piezas recicladas, información de internet, y un poco de coraje mal enfocado, supongo. Nadie se lastimó. Solo una directora cubierta de azul y una lección aprendida. No vendan comida vencida a los estudiantes. Weems. Tus padres dijeron que eras impulsivo, pero no que fueras un constructor de tecnología. Jordan Rick Prime, sin vacilar. Ellos no saben. Nadie sabe. Ni en mi escuela anterior, ni aquí. Solo fue un impulso, no algo que suela hacer. No tengo habilidades especiales si es lo que esperas. No soy un bicho raro. No tengo poderes como los que hay aquí. Weems, mirándolo con atención, sopesando sus palabras. Aquí en Nevermore no clasificamos a nuestros alumnos por sus poderes, sino por su capacidad de adaptación, disciplina y potencial. Si estás aquí, es porque mereces otra oportunidad. Jordan Rick Prime, con media sonrisa sarcástica. O porque mis padres ya no sabían qué hacer conmigo. Weems no respondió a eso. Sus ojos se fijaron en el joven con una mezcla de paciencia y evaluación. Jordan, como si lo notara, sacó su celular de su bolsillo y deslizó hacia una app con interfaz organizada, mostrando su cronograma de mejora. Jordan Rick Prime, extendiendo el celular. Mira. Tengo mi horario de mejora personal. 7 AM meditación, 8 desayuno sin discutir, 10 evitar sarcasmo innecesario, y así hasta la hora de dormir. Supongo que si finjo lo suficiente, tal vez se vuelva real, ¿no? Weems, tomando el celular y leyéndolo con atención. ¿Esto lo hiciste tú? Jordan Rick Prime, encogiéndose de hombros. Claro. ¿Quién más? No tengo terapeutas ni coaches detrás de mí. Solo yo y esta cosa. Pero en su interior, la historia era distinta. El cronograma no significaba nada. Solo era una máscara. Una excusa sofisticada. La verdad es que Jordan no quería cambiar. No necesitaba hacerlo. Estaba cómodo en su piel de lobo solitario, en su rol de saboteador con principios torcidos. Había aprendido a fingir con maestría, y si Nevermore compraba su actuación, mejor. Weems, devolviendo el celular. Aprecio el esfuerzo. Aunque sospecho que solo estás jugando tus cartas. Jordan Rick Prime, sonriendo con malicia sutil. Uno tiene que adaptarse, ¿no? Lo bueno de Nevermore, es que estoy lejos. Muy lejos. Lejos de los mediocres de siempre. Lejos de la gente que odia lo diferente. Lejos de mi escuela anterior, donde cada cara era una repetición vacía. Weems. ¿Así que ves esto como una forma de escapar? Jordan Rick Prime, mirándola directamente. No. Lo veo como un reinicio. Aquí nadie me conoce. Nadie sabe que fui expulsado. Nadie ha oído hablar del dron azul. Es un lienzo nuevo, y eso me gusta. Aquí, puedo ser lo que yo quiera. Aunque no sea lo que esperan. Weems, frunciendo el ceño con elegancia. Espero que ese nuevo comienzo no implique más sabotajes. Jordan Rick Prime, levantándose del asiento con calma. No se preocupe. Mis drones están fuera de servicio. Por ahora. Tomó su mochila con un movimiento rápido y se dirigió a la puerta. La abrió, y justo antes de salir, se volvió una vez más hacia ella. Jordan Rick Prime. Gracias por aceptar a alguien como yo, directora. De verdad. Me esforzaré, lo justo. Después de todo, no tengo a nadie cerca, nadie que me vigile.
Ni siquiera mi pasado. Y salió. En su cabeza, solo una cosa era clara. En Nevermore, todo el mundo estaba dormido, y él había llegado despierto. Llegada a Nevermore, primer día de Jordan Rick Prime oscurece sobre el bosque que rodea la Academia Nevermore. Las nubes pasan pesadas por encima del antiguo edificio gótico, y los cuervos graznan a lo lejos. Un silencio denso cubre los pasillos ahora vacíos tras el fin de las clases. Solo algunos murmullos y pasos discretos resuenan entre los corredores. Jordan Rick Prime camina por el empedrado del patio, con su chaqueta negra manchada de polvo, su maleta en una mano y una bolsa con el uniforme de Nevermore en la otra. Sus botas dejan huellas sobre las hojas secas. No había hecho contacto visual con nadie, salvo una fugaz mirada a una chica vestida de negro con trenzas y un aire gélido. Wednesday Addams. Estaba junto a sus padres. Jordan apenas la notó. Solo una silueta más. Algunos estudiantes lo observan por las ventanas o desde las esquinas. Ajax Petropoulos, con el cabello mojado y una toalla en el cuello, se asoma desde el segundo piso con dos compañeros. Ajax, voz baja, casi en burla, ese es el nuevo, el del expediente horrible. Expulsado por una actitud tan fea compañero 1, dicen que en su otra escuela insultó a un maestro llamándolo NPC de bajo nivel. Ajax, ríe, qué idiota. Y mira su ropa, qué chaqueta tan extraña. Compañero 2, ¿viene de México? No. Pero no lo parece, míralo, ojos verdes, piel clara, raro. Ajax, seguro es uno de esos que no hacen tarea, pero creen que lo saben todo. A ver cuánto le dura el personaje. Jordan sigue caminando. Sabe que lo están viendo. No le importa. En realidad, nunca le ha importado. Cada paso que da es más silencioso que el anterior, como si el eco mismo le temiera. La dirección que le dio Weems está escrita en un papel arrugado en su chaqueta. Se detiene frente a un pasillo al girar la esquina. La arquitectura cambia sutilmente. Ventanas más pequeñas, lámparas con luz cálida y carteles más femeninos en las puertas. Abre un poco los ojos. Dormitorio de chicas. Musita. Una voz se escucha desde una de las habitaciones abiertas. Una mujer adulta, elegante y de voz cálida pero firme, da indicaciones. Marilyn Tornir, y recuerden, señoritas, nada de traer chicos a este dormitorio. Las reglas son claras, especialmente después de las 8. Está terminantemente prohibido. Su tono cambia a uno más suave, y para salir a Jericho, necesitan un permiso firmado por la directora Wells. Solo en los días autorizados. Jordan se queda en silencio, pegado a la pared. Asoma un poco el rostro. Dentro, ve a Wednesday, sentada con los brazos cruzados, y a su lado Enid. Jordan suelta una breve risa nasal. Jordan, en voz baja, estas sí que son raras, da media vuelta y camina rápido en dirección opuesta. Jordan, oh, entonces esto no es. Me largo antes de que piense que estoy espiando. Tras unos minutos vagando por pasillos más fríos y antiguos, finalmente llega al ala de dormitorios masculinos. Encuentra la puerta con el número escrito en su papel. La abre lentamente. La habitación está vacía. Silencio. Una cama impecable, un armario abierto, un escritorio con una lámpara apagada. Jordan entra, cierra la puerta tras de sí, y deja caer la maleta sobre la cama con un sonido sordo. Se queda de pie unos segundos. Mira alrededor. Jordan, sin compañero. Mejor. Deja la bolsa del uniforme sobre el escritorio. Se sienta. Suspira. La tela de la silla cruje bajo su peso. Lentamente, saca su portal gun, la observa un momento, luego la guarda en el cajón del escritorio. Después, comienza a sacar su ropa. Camisetas oscuras, jeans, una chaqueta militar extra con parches, sudadera negra de capucha, playeras de color negro y café de manga larga. Camina hacia la ventana. La abre. El aire frío de la noche entra, golpeando su rostro sudado y sucio. Mira hacia el bosque. El idea aún rondaba en su mente. Jordan, murmurando, mirando las estrellas, no sé qué eres, pero la próxima vez, te reviento con una granada de antimateria. Silencio. Cierra la ventana. Regresa a la silla. Mira el uniforme colgado en la silla. Saco azul, camisa blanca, pantalón negro, suéter gris, corbata. Jordan, un disfraz más, muy bien, Nevermore. Veamos cuánto tardan en querer echarme también. Sonríe de lado. Se inclina hacia atrás, cerrando los ojos por un instante. Y por primera vez en años, siente algo similar a estar en casa. Primer día de clases en Nevermore, aula de Marilyn Tornil. La luz del amanecer apenas se filtraba por la ventana cuando Jordan Daniel Richard Sánchez se levantó de su cama. Sus movimientos eran meticulosos y silenciosos. Se metió a la ducha, el agua fría despejando cualquier resto de sueño.
Después, se secó el cabello, lo peinó hacia atrás y se miró al espejo con media sonrisa torcida. Con un chasquido elegante de sus dedos, dijo, Jordan, frente al espejo. Nunca esperé verme tan bien. Mi primer día en Nevermore, vaya que esto va a ser interesante. Se puso el uniforme, camisa blanca bien planchada, suéter gris, pantalón negro impecable, corbata ajustada justo en el centro del cuello. Encima, su chaqueta, esa icónica prenda negra con líneas rojas en forma de V, perfectamente limpia y reluciente, como si nunca hubiera sido rozada por el lodo o la sangre del bosque. Con su mochila negra al hombro y el celular en mano, caminó por los pasillos, hojeando su horario digital. Hoy toca esgrima en los talleres, no suena tan mal, dijo para sí. A medida que avanzaba, algunos estudiantes lo observaban con cierta mezcla de curiosidad y desconfianza. Jordan era nuevo, sí, pero también era raro. Su apariencia no coincidía con su origen mexicano, piel blanca, ojos verdes, ese aire de superioridad en cada paso, y su historial había sido tema de cuchicheos desde la noche anterior. Ajax, susurrando a Javier mientras pasaban cerca. Ese es el chico nuevo. Jordan Daniel Richard Sánchez. Dicen que fue expulsado de su antigua escuela por retar maestros, no entregar tareas, actitud horrible. Javier, mirándolo de reojo. ¿Y esa chaqueta? Parece salida de una distopía, el tipo tiene un aura rara. Ajax, sonriendo. Sí, definitivamente un rarito. Casi como la Adams. Jordan, sin darles importancia, se detuvo un momento frente a una ventana y tomó una selfie con su celular, capturando a los estudiantes que caminaban tras él. Para que mis padres vean que sigo vivo, aunque no estén listos para saber dónde estoy, murmuró. Al llegar al aula de Marilyn Tornir, tocó con educación. Jordan, serio. ¿Puedo pasar? Marilyn, con una sonrisa suave. Claro, tú debes ser Jordan Daniel Richard Sánchez. La directora me habló de ti. Pasa, por favor, toma asiento donde quieras. Sin decir nada más, Jordan caminó al fondo del aula y se sentó en una de las últimas filas. Sacó su cuaderno, una pluma y comenzó a escribir. Tenía una letra elegante, firme, como alguien que rara vez comete errores ortográficos pero tampoco hace anotaciones completas. Uno a uno, los estudiantes comenzaron a llegar. Enid y Yoko fueron de las primeras. Enid, energética como siempre, bajó un poco el ritmo al entrar. Notó inmediatamente a Jordan sentado al fondo, justo al lado del lugar que normalmente compartía con Yoko. Enid, en voz baja. Yoko, ¿quién es ese? Yoko, encogiéndose de hombros. Debe ser el nuevo. Tiene cara de que no le importa nada. Enid, con tono curioso. Hay algo en él, no sé, como si lo conociera de algún lugar. Pero es imposible, ¿no? Jordan, sin apartar la vista de su cuaderno, murmuró para sí con ironía. Jordan. ¿Qué tanto miran? ¿Nunca han visto a alguien con estilo? Al poco tiempo, entraron Kent, Bianca, Javier y Ajax. Ajax, siempre el chismoso, no tardó en comentar. Ajax, en voz alta, pero fingiendo susurro. Ese es el tipo que fue expulsado de su anterior escuela en México por actitud. Eso dijeron. ¿Quién se llama Jordan Daniel Richard Sánchez y actúa como si fuera mejor que todos? Bianca, alzando una ceja. A mí me parece interesante. Esa chaqueta no es normal. Está demasiado personalizada. Kent. Parece más un cazarrecompensas que un estudiante. Javier, pensativo. Hay algo oscuro en él. Como si escondiera algo. Me recuerda a un tipo que conocí en un sueño. Finalmente, Wednesday Adams entró, con su paso firme y rostro inmutable. Al pasar junto a Jordan, solo lo miró por un segundo. Jordan también la notó, pero no dijo nada. Solo levantó una ceja mientras la seguía con la mirada hasta que se sentó adelante, cerca de Enid. Jordan, pensando. Ella sí parece interesante. Marilyn Tornir dio inicio a la clase con una sonrisa profesional. Marilyn. Buenos días, estudiantes. Hoy hablaremos de botánica etérica y cómo ciertas plantas pueden interactuar con las habilidades sobrenaturales de los seres marginados. Mientras todos tomaban notas, Jordan seguía escribiendo, serio, distante. El sonido del gis de Marilyn Tornir rasgando el pizarrón se detuvo en seco. Marilyn. Muy bien. Ya que hemos hablado sobre las propiedades básicas de la flor de la medianoche, ¿alguien puede decirme cuál es su interacción al ser combinada con resina de mandrágora negra? Bianca levantó la mano de inmediato, confiada. Era la número 1, la que siempre sabía la respuesta. Pero Jordan Daniel Richard Sánchez habló antes de que Marilyn pudiera verla. Jordan, con voz clara y pausada. Cuando se combina con resina de mandrágora negra, se potencia su capacidad de inducir estados de percepción extrasensorial. Pero si se hierve a más de 42 grados Celsius, pierde el efecto y pasa a ser neurotóxica.
claro que eso depende también del nivel de afinidad supernatural del sujeto. Un silencio cargado recorrió el aula. Marilyn, parpadeando, sorprendida. Eso es, correcto. Bastante detallado, de hecho. ¿Cómo sabías eso? Jordán, serio. Lo leí anoche. Me pareció interesante. Bianca bajó la mano con una mirada rápida a Jordán. Frunció levemente el ceño. Esa era su respuesta. La clase continuó. Marilyn lanzaba más preguntas. Y cada vez que Bianca intentaba responder, Jordán hablaba antes que ella, como si ya supiera las preguntas antes de que fueran formuladas. Marilyn. ¿Y qué ocurre si la raíz de la cepa maldita entra en contacto con savia de roble inmortal? Jordán. Se genera una reacción alérgica en la mayoría de los metamorfos, pero los vampiros tienden a desarrollar inmunidad con la exposición prolongada. A nivel químico, se libera ácido tánico concentrado con trazas de éter fásico. Marilyn, sorprendida. Eso no viene en el libro. Jordán, encogiéndose de hombros. Lo deduje. Bianca lo miró con creciente irritación. ¿Quién diablos se creía este nuevo? Ajax, que lo notó, susurró a Javier. Ajax. Creo que alguien quiere robarle el trono a Bianca. Javier, mirando a Jordán con interés. No solo quiere, ya lo hizo. Bianca intentó intervenir en la siguiente pregunta. Marilyn. ¿Y alguien podría decirme qué tipo de hongo surge espontáneamente en territorios encantados con influencia de energía residual? Bianca, apresurada. El hongo spectralis. Aparece cerca de cementerios donde ha habido. Jordán, interrumpiendo con tono neutro. Incorrecto. Lo que tú describes es el micena nocturna. El spectralis solo brota si el lugar ha sido encantado en un eclipse total. De lo contrario, se produce una variante inerte. Todos se giraron. Bianca apretó los labios. Y entonces, por primera vez, Wednesday Addams levantó la mano. Marilyn, con alivio. Adelante, Wednesday. Wednesday, con voz firme. Y si el eclipse espacial, lo que aparece no es el spectralis, sino su mutación primaria, micena umbra. Tiene propiedades alucinógenas y es usada por sectas ocultistas en rituales de comunión con entidades extradimensionales. Jordán volteó hacia ella, y Wednesday hacia él. Sus miradas se cruzaron, y ambos sonrieron, apenas, con complicidad. Una sonrisa casi imperceptible en Wednesday, apenas 1 milímetro de elevación en la comisura de sus labios. Jordán, con su típica media sonrisa, inclinó ligeramente la cabeza como si dijera, interesante. No estás tan mal. Enid, que estaba a un lado de Wednesday, murmuró. Enid, sorprendida. Wednesday, sonrió. Yoko. Creo que sí, y con él. Ajax, haciendo un gesto de asombro. Eso no lo había visto jamás. Marilyn Tornil, aunque profesional, apenas podía ocultar su fascinación. Algo había cambiado en la dinámica del aula. Marilyn, recomponiéndose. Bueno, parece que este año será más competitivo de lo que pensaba. Me alegra ver tanto entusiasmo. Bianca miró con dureza a Jordán y luego a Wednesday. Por primera vez, sentía que no era la mejor. Y en medio de todo, Jordán, sentado con las manos entrelazadas y los codos sobre el pupitre, simplemente observaba. Calculador. Inteligente. Ya no solo era el chico misterioso. Ahora, era el chico que sabía demasiado. Jordán, pensando. Esto se va a poner muy divertido. Final de la clase con Marilyn Tornil. Aula de botánica. La campana sonó con ese timbre ligeramente agudo que vibraba por los pasillos de Nevermore Academy, anunciando el final de la clase. Marilyn Tornil, aún sorprendida por la participación impecable del nuevo alumno, dio las últimas instrucciones. Marilyn. Para mañana, necesito que investiguen el efecto de los campos mágicos sobre organismos híbridos. Lo quiero redactado en 3 páginas, con sus fuentes bien citadas. Y no, usar magia para copiar no cuenta. Algunos estudiantes bufaron. Otros solo tomaron nota. Jordán Rick Prime no dijo una sola palabra. Simplemente cerró su libreta con firmeza, la deslizó en su mochila negra con costuras rojas, y comenzó a guardar el resto de sus útiles, ordenado, metódico, preciso. En la misma fila de pupitres, Javier Torpe hacía garabatos rápidos en su cuaderno de bocetos. Un rostro serio, una silueta envuelta en sombras, y 2 ojos afilados como dagas. Claramente, estaba dibujando a Jordán. Javier, pensando, ¿quién demonios es este tipo? Jordán miró de reojo su libreta. Solo por un segundo. Javier alzó la vista, incómodo por sentirse observado. Pero Jordán no dijo nada. Solo ajustó la correa de su mochila en silencio y se puso de pie. Del otro lado del aula, Wednesday Addams también guardaba sus cosas. Sus ojos, sin moverse de Jordán, lo analizaban como si estuviera frente a una criatura rara y fascinante que no sabía si diseccionar o seguir observando. Y entonces, ocurrió de nuevo. Jordán y Wednesday se miraron.
Una conexión silenciosa, profunda, cargada de algo que ni siquiera los que lo presenciaban podían explicar. Yoko, susurrando. ¿Otra vez, vieron eso? Divina, arqueando una ceja. Se están leyendo la mente o algo así. Kent. O planeando una invasión alienígena. Solo digo. En su lugar, Enid Sinclair parpadeó, procesando la escena. Ella conocía a Wednesday desde apenas el día anterior, pero ya sabía que su nueva compañera de cuarto no sonreía, no se abría, no conectaba con nadie, y ahora, en el primer día, se estaba cruzando miradas con el nuevo chico misterioso. Enid, pensando, ¿es en serio? Acaba de llegar y ya tienen ese tipo de conexión. ¿Cómo es posible que no haya dicho ni una palabra y aún así? Miró a Wednesday. Miró a Jordan. Luego volvió a mirar a Wednesday. Y vio una leve elevación en su ceja izquierda. Enid, en shock mental. Eso fue emoción. Fue una reacción humana. Lo vi. En cuanto Jordan Reed Prime llegó a la puerta, no dijo adiós, no miró atrás. Simplemente salió. Como si ya hubiera cumplido su propósito del día. Javier lo siguió con la mirada, con una mezcla de irritación y desconfianza. Javier, pensando. ¿De dónde saliste, Jordan Daniel Richard Sánchez? ¿Y qué es exactamente lo que quieres con Wednesday? Bianca, aún en su lugar, cruzó los brazos. Había estado callada desde que perdió el control de la clase. No podía dejar de pensar en la manera tan limpia, directa y griega. Malditamente elegante con la que ese chico le había robado protagonismo.